En un tribunal pueden pasar muchas cosas. La gente llora, discute y a veces incluso celebra cuando alguien es declarado inocente. Pero hay algo que, desde luego, no debería ocurrir nunca en un tribunal: que alguien muera. Y aún así, a lo largo de la historia judicial, ha habido varias muertes estremecedoras que ocurrieron justo allí, en plena sala. Esos son exactamente los casos que vamos a mostrarte hoy, así que quédate hasta el final. Empecemos con el impactante caso de Siale Anguillau. Todo ocurrió el 21 de abril de 2014. Siale Anguillau, que en aquel momento tenía solo 25 años, estaba siendo juzgado en un tribunal penal de Salt Lake City. El motivo: estaba acusado de pertenecer a la banda callejera de los Crips, de haber robado varias tiendas cuando todavía era adolescente y de haber herido gravemente a una persona durante uno de esos asaltos. Al principio, el juicio comenzó con total normalidad, pero cuando otro miembro de la banda fue llamado a declarar como testigo, ocurrió lo inimaginable. Siale se levantó de repente y corrió hacia el testigo con un bolígrafo en la mano. En un solo movimiento, se abalanzó sobre él e intentó apuñalarlo. Pero aquello fue un error fatal. Un agente encargado de proteger al testigo sacó su arma y le disparó varias veces. Walls. Siale Anguillau fue trasladado de inmediato al hospital, pero murió poco después a causa de sus heridas. Lo que hace que todo sea aún más perturbador es que en la sala estaban presentes los miembros del jurado, personas comunes y corrientes que tuvieron que presenciar toda la escena. Después de su muerte, también se organizaron grandes marchas de protesta y actos conmemorativos. Muchos residentes de Salt Lake City consideraban que la reacción de la gente había sido excesiva, ya que Siale solo llevaba un bolígrafo en la mano. Además, no se trataba de un juicio por asesinato, y Siale había cometido sus delitos cuando todavía era adolescente. Para entonces, incluso se había graduado en la universidad, así que un acto impulsivo acabó con una vida que quizá todavía podría haber tomado otro rumbo. Pasemos ahora al caso de Michael James Marin. Lo que estás viendo aquí son los últimos momentos de Michael James Marin. Marin, de 53 años, está sentado en una audiencia judicial que podría decidir el resto de su vida, y en apenas unos minutos va a morir. Pero empecemos desde el principio. ¿Quién era Michael Marin? Marin parecía tenerlo todo. Había estudiado Derecho en la prestigiosa Universidad de Yale y después había ganado millones en Wall Street como abogado financiero y operador bursátil. También era un multimillonario extremadamente excéntrico. Tenía una colección de arte que incluía bocetos de Picasso. Además, era un apasionado del montañismo y a comienzos de los años 2000 llegó incluso a escalar el monte Everest. Por si fuera poco, tenía esposa, 4 hijos, y para cuando llegó el día de su audiencia, ya era abuelo de 2 nietos. Entonces, ¿por qué estaba este hombre de éxito ante un tribunal? En julio de 2009, su mansión, valorada en más de $3 millones, se incendió. Más tarde, los investigadores descubrieron que el fuego había sido provocado de forma intencionada. Marin intentó justificarse y se mostró colaborador durante todo el juicio, pero no sirvió de nada. Cuando el tribunal lo condenó a 16 años de prisión, hizo algo estremecedor. Justo en ese momento, se llevó en secreto una cápsula a la boca. Después, bebió unos sorbos de su botella de agua. Menos de 10 minutos más tarde, empezó a convulsionar y poco después se desplomó por completo. Se descubrió que Marin había ingerido una cápsula de cianuro. No quería envejecer en prisión, así que eligió una última salida. Ahora llegamos a un juicio histórico que hoy sería impensable. El acusado en este caso no era otro que Karl Hermann Frank. Karl Hermann Frank fue uno de los generales nazis más poderosos durante la Segunda Guerra Mundial. En la actual República Checa, en particular, llegó a ordenar que sus soldados arrasaran pueblos enteros. En total, se calcula que al menos 340 civiles murieron bajo su mando directo. Por estos graves crímenes de guerra, Karl Hermann Frank fue juzgado en 1946, precisamente en Checoslovaquia.
el país donde más sangre había derramado. En aquella época seguía vigente la llamada Ley de las 2 horas. Esta establecía que una sentencia de muerte debía ejecutarse como máximo 2 horas después del veredicto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Karl Hermann Frank. Después de ser condenado a muerte en un tribunal de Praga, fue llevado al exterior del edificio, donde ya esperaban 5.000 espectadores. Ante la multitud, fue atado a un poste y ahorcado en los terrenos del tribunal menos de 1 hora después de su juicio. El siguiente caso fue un poco diferente, porque aquí, en realidad, nadie murió, pero una persona estuvo a punto de caer y perder la vida. En 2018, Christopher Rudd, que entonces tenía 35 años, había sido citado ante un tribunal en Utah. No había completado un programa de tratamiento contra las drogas impuesto por el tribunal. Su audiencia debía comenzar en apenas unos minutos, cuando el agente que lo custodiaba salió de repente de la sala. Cuando Rudd se dio cuenta de que el otro guardia también estaba distraído y de que nadie lo estaba vigilando, se levantó de golpe y salió corriendo de la habitación. Rudd cayó de cabeza desde una altura de casi 6 metros sobre el duro suelo de mármol del tribunal, y todo esto con las manos esposadas. Varios hombres corrieron hacia él de inmediato. Las cámaras de seguridad de la planta baja incluso captaron a un funcionario del tribunal intentando atraparlo mientras caía. Y la caída no fue precisamente leve. Rudd sufrió una pierna rota, una fractura de coxis y una fractura de cráneo. Puede considerarse afortunado de no haber quedado paralizado, o incluso muerto. En nuestro siguiente caso, también murieron personas inocentes. En el centro de la historia estaba Brian Nichols. En otro tiempo, había sido un joven común y corriente de Atlanta. Soñaba con tener éxito, pero con el tiempo terminó enfrentándose a la ley. En 2004, fue acusado de violar a su exnovia, una acusación que él negó, pero que cambiaría su vida para siempre. La mañana del 11 de marzo de 2005, Nichols debía presentarse en el tribunal del condado de Fulton para la selección del jurado de su juicio por violación. Vestido con una camisa blanca y pantalones azules, fue escoltado por la agente Cynthia Hall hasta una celda de detención cercana a la sala. Pero lo que ocurrió después conmocionaría a todo el país. Dentro de la celda, Nichols consiguió de alguna manera reducir a la agente Hall. La golpeó brutalmente, le quitó su arma reglamentaria y la dejó inconsciente. Después se puso algunas partes de su ropa y entró en la sala del tribunal con intención de matar. Con el arma robada en la mano, Nichols irrumpió en la sala 8D y abrió fuego. Mató a tiros al juez Roland Barnes y a la taquígrafa judicial Julie Ann Brandau. Al salir del edificio, también mató al sargento Hoy Teasley, que intentó detenerlo. En cuestión de minutos, el tribunal quedó sumido en el caos. Nichols huyó, robó varios vehículos a punta de pistola en los alrededores del tribunal y logró escapar de la policía durante una persecución por la ciudad. Entró por la fuerza en el edificio del Atlanta Journal-Constitution, tomó como rehén a un desconocido y volvió a desaparecer. En solo unas horas, Brian Nichols se había convertido en el hombre más buscado de Estados Unidos. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que, casi 20 horas después de su fuga, Brian Nichols había tomado una última rehén. A altas horas de la noche, entró por la fuerza en el apartamento de una joven llamada Ashley Smith, en Duluth. Ashley tenía 26 años, era viuda y había tenido problemas de adicción. Lo que ocurrió durante las siguientes 7 horas fue algo que nadie podría haber previsto. Ashley Smith, aterrorizada pero serena, habló con Nichols como si hablara con una persona, no solo con un criminal. Le leyó fragmentos del libro Una vida con propósito. Le habló de su difunto esposo, de su hija y de su lucha contra la adicción. Durante la madrugada, Nichols empezó a abrirse. Le habló de su hijo. Dijo que creía que el sistema judicial le había fallado. Admitió que había matado a personas, pero insistió en que no era un monstruo. Ashley lo escuchó, rezó y poco a poco se ganó su confianza. Al amanecer,
Nichols le permitió salir con el pretexto de que tenía que ir a recoger a su hija. Pero en lugar de eso, Ashley llamó a la policía. Los agentes irrumpieron en el complejo de apartamentos. Nichols, agotado y quizá ya resignado a su destino, se entregó sin oponer resistencia. El siguiente caso no solo sacudió a una ciudad entera, sino a todo un país, y hasta el día de hoy se considera probablemente el ejemplo más famoso de justicia por mano propia en Alemania, la historia de Marianne Bachmeier. Es 6 de marzo de 1981, en el Tribunal Regional de Lübeck. Marianne Bachmeier está sentada en la sala, a solo unos metros de Klaus Grabowski, el hombre que había abusado brutalmente de su hija Anna, de 7 años, y la había estrangulado. El dolor de aquella madre era inimaginable, sobre todo cuando el agresor empezó a minimizar el crimen durante el juicio, e incluso intentó atribuir parte de la culpa a la niña asesinada. Pero lo que nadie en la sala sabía era esto. Marianne había metido a escondidas una pistola Beretta cargada en su bolso. El tercer día del juicio, finalmente, ocurre aquello que Marianne Bachmeier había planeado desde el principio. Se levanta de repente, saca el arma y dispara 8 veces por la espalda al asesino de su hija. 7 balas alcanzan a Grabowski, que se desploma allí mismo, en la sala del tribunal, y muere poco después. Durante varios segundos, la sala queda paralizada en un silencio absoluto, mientras Marianne baja el arma y se deja arrestar con total calma y sin ofrecer resistencia. Poco tiempo después, Bachmeier fue condenada a 6 años de prisión, pero quedó en libertad tras cumplir solo 3. Después, se mudó primero a Nigeria y después a Sicilia, aunque siguió presente en los medios alemanes porque los periodistas continuaron entrevistándola. Sin embargo, murió de cáncer de páncreas cuando tenía solo 46 años. ¿Y cuál de estos casos te impactó más? ¿Qué piensas del acto de Bachmeier? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si quieres ver más historias como esta, suscríbete. Hasta la próxima.